no voy a dejar que me gane el miedo. No voy a estarme imaginando cosas porque si no después ya no voy a estar a gusto. Nunca se me ha ocurrido asomarme ahí. No sé, que ande alguien escondido por ahí. Esto no puede ser posible. ¿Cómo desapareció tan pronto? Oh, Dios mío, por favor. No me asusten. No me asusten, por favor. Quien sea que anda ahí, su intención no es robarse un caballo. Yo mejor me encierro. A mí no me importa, no me interesa investigar. En el picadero, tratando de sacar a aquel animal para que el charro lo siga, ellos tratan de brincar la barda. Es por eso que cuando construyen los lienzos, esas bardas siempre las hacen muy altas para que el toro no alcance a brincar. Adentro del lienzo, donde normalmente el charro seguía al toro, se escuchaba que arrastraban cadenas. ¡Ah, caramba! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy les voy a mostrar un lienzo charro muy antiguo, ya completamente abandonado. Fíjense, mi gente, que yo por muchos años anduve grabando coleaderos en muchos municipios, en muchas comunidades de aquí del estado de Zacatecas, y me tocó ver muchas cosas. En este tipo de lugares, cuando hay fiesta, de repente suele haber accidentes o pasan cosas. Por eso hay tantos corridos, por eso hay tantas historias, por eso existe una canción que se llama La muerte en un coleadero. Y yo me imagino que aquí en este lienzo muy probablemente haya pasado alguna historia, fíjense, porque estoy viendo que aquí hay unas crucitas que están pegadas al lienzo. Por eso yo me imagino que fueron personas que fallecieron tal vez aquí en este lienzo. Y el día de hoy, mi gente, pues vamos a recorrerlo y voy a aprovechar para platicarles una historia que me mandó hace mucho tiempo un amigo mío, fíjense. Un muy buen amigo que yo tuve la oportunidad de conocer en esa temporadita cuando yo andaba por ahí grabando coleaderos. Y él me platicó una historia, fíjense. Me platicó una historia que a él le sucedió un tiempo que estuvo trabajando en un ranchito privado, un rancho que aparte de tener su lienzo, el moderno, el que utilizaban, también tenía un lienzo antiguo, así como este. Un lienzo que usaban allá en la época de las haciendas y quedó abandonado. Ya estaba tan viejo que el dueño de ese ranchito pues decidió mejor hacer uno nuevo y el otro quedó en completo abandono. Entonces el día de hoy vamos a recorrer este lienzo viejo y a platicar esa historia, porque fíjense que yo cuando la escuché de voz de mi amigo me causó muchísimos escalofríos. Y con todo respeto para los familiares, de las personas, de los nombres que están aquí en estas cruces, nosotros no lo hacemos con el afán de ofenderlos. Nosotros simplemente queremos grabar el lugar y pues imaginarnos que muy probablemente aquí también sucedan cosas, aquí también se asuste la gente. Sabemos que donde las personas fallecen de alguna manera trágica, muchas de las veces no se dan cuenta y pues se dice que a veces andan penando. Entonces muy probablemente también por eso mi amigo se asustaba tan feo en ese rancho. Ese ranchito era muy viejo. Él nos platica que su patrón lo tenía por herencia. Él era descendiente del hacendado original de aquella época. Y nos dice que era un lugar muy bonito. El rancho estaba muy bien arregladito. Lo que era la casa grande de la hacienda, pues estaba muy moderna. Conservaba su toque antiguo, pero muy bien conservado todo. Y en la zona de atrás, donde estaban las caballerizas, había unos corrales, estaban las trojes. Y en el fondo, aquel lienzo charro antiguo. Aquel lienzo charro donde en aquellas épocas, por allá del 1700, pues los charros de aquella época coleaban o hacían sus charreadas. Él me platica que esa era una zona que a nadie de la familia le gustaba recorrer. Aparte de que no había nada que hacer para esa zona, más que ellos que eran trabajadores, porque lo único que utilizaban eran los corrales y algunas de las caballerizas antiguas. Nadie de la familia recorría ese lugar porque no era necesario y aparte porque les daba miedo. Se hablaban muchas historias de esa zona. Por ahí platicaban que en aquellos años de la revolución sucedió algo. En pleno coleadero, en plena fiesta, llegaron los revolucionarios. Por ahí se dice que se hizo un correteadero. Por ahí se dice que sucedieron cosas, hubo balazos y hubo personas fallecidas. Y se dice pues que
no les gusta recorrer esa zona porque siempre se oyen ruidos. Pero mi amigo me platica pues que él nunca fue miedoso, él nunca fue creyente de lo paranormal, él nunca había visto nada, a pesar de que él estaba acostumbrado a andar en el monte y muchas de las veces hasta de noche, de madrugada, cuando de repente traían por ahí ganado en el cerro, se iban a cuidarlo y pasaban la noche allá en el cerro. Y él dice que él llegó a ver cosas extrañas, él llegó a escuchar ruidos, pero que siempre que salía a investigar resultaba que era algún animal. Entonces él todo el tiempo, a cualquier cosa que ve, a cualquier cosa que escucha, le busca una explicación lógica y no se queda con las ganas, sino que sale a investigar. Entonces él me platica pues que para él no era ningún problema trabajar ahí en ese rancho, porque él de día era arrendador, él atendía a los caballos, pero de noche era velador. Porque el patrón tenía caballos muy finos, tenía caballos para las carreras, caballos carrileros, tenía caballos para las charreadas, tenía caballos bailadores, tenía caballos muy caros. Siempre tenía un velador que estuviera al pendiente. Su patrón ya le había comentado que en varias ocasiones que él iba a algún evento de charrería con sus caballos, pues sufrieron asaltos o los llegaron a parar por el camino intentándole quitar sus animales, pero él tenía seguridad que lo protegía a él y protegía a sus animales. Le dijo, tienes que estar muy al pendiente porque no sería difícil que alguien venga por la noche y quiera abrir algún corral y robarse algún caballo, entonces tienes que estar muy al pendiente. Cualquier ruido que escuches, luego sales. La parte más peligrosa, la parte más cercana a las caballerizas y donde era más probable que aquellos bandidos intentaran entrar, pues era aquel lienzo charro antiguo. Era esa zona por donde él tendría que vigilar y le dijo, ¿sabes qué? Hay un cuartito viejo, ahí junto a los corrales, ahí a un ladito del lienzo. Si quieres, acondiciónalo para que ahí duermas, metes una cama, metes un sofá y ahí es donde quiero que estés al pendiente. Le dijo, ¿cómo no, patrón? Con todo gusto, no se preocupe, mientras yo trabaje con usted, sus caballos van a estar seguros. Acondicionó aquel cuartito y ahí dormía. Por las noches, él salía con una linterna a hacer un rondín. Se asomaba a ver los caballos, se aseguraba que todo estuviera bien y se iba a dormir. Él era una persona de un sueño muy liviano, cualquier ruidito lo despertaba. Y en varias ocasiones llegó a escuchar ruiditos y él se levantaba y se asomaba y no había nada. Se aseguraba de que todo estuviera bien y se volvía a acostar. Así pasó un mes sin que él pues tuviera algún problema, hubiera algo extraño. Pasó mucho tiempo y todo aparentemente estaba bien, hasta que una noche empezó a escuchar ruidos en una bodeguita, en una troje, donde el patrón guardaba monturas, guardaba lo que se utilizaba para montar a los caballos. Incluso tenía ahí algunas pacas de pastura para los animales. Empezó a escuchar como si alguien anduviera moviendo aquellas riendas que estaban colgadas de las paredes. Se escuchaba mucho ruido, se escuchaba claramente que andaba alguien adentro de aquella bodeguita. Él se levantó, agarró un palo que tenía a un lado su linterna y entró. Ahí no había absolutamente nada, no había nadie. Pero lo que sí pudo ver fue una rienda que estaba colgada de un clavo en la pared. Se estaba moviendo de un lado a otro como si alguien la acabara de manipular. Pero no tendría por qué, ahí no había aire, ahí no entraba, estaba perfectamente cerrada la puerta, estaba nada más emparejada, pero tampoco era motivo para que se estuviera moviendo sola. Empezó a revisar por todos lados, se dio cuenta que ahí no había absolutamente nadie. Se le hizo fácil pensar que muy probablemente a un lagartijo. Ya ven que esos andan pegados a la pared y corren muy rápido cuando alguien entra, cuando una persona entra al lugar. Aquellos lagartijos luego buscan dónde esconderse y se agarran bien agarrados a la pared o al techo. Él pensó, de seguro andaba un lagartijo y fue el que movió la rienda cuando me sintió. A lo mejor se trepó entre las cosas. Al siguiente día por la mañana le preguntó al patrón que si tenía alguna novedad. Él dijo, no, sin novedad, patrón, todo tranquilo. Dijo, oye, ¿no te da miedo? ¿Qué, patrón? ¿Dormir aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿No has visto nada raro? No, ¿por qué, patrón? Pues, ¿qué es lo que podría haber aquí? No, yo nomás digo. Te pregunto porque, pues, a nadie le gusta estar acá de este lado. A todo mundo le da miedo que ven no sé qué y que no ven no sé cuánto y, pues,
No, yo te miro a ti muy fresco, ya tienes más de un mes y tú como si nada, ¿no? Pues yo no he visto nada, está muy bien. Pasó el tiempo y él seguía escuchando ruidos muy seguido. Durante la madrugada escuchaba como si alguien anduviera. Él se levantaba muy rápidamente y se iba a asomar. Pero de nuevo, ahí no había absolutamente nada. Bueno, pues ¿qué está pasando? Siempre escucho ruidos y vengo y no hay nada. Le empezó a entrar el nervio y dijo, ¿será que de veras se ven cosas aquí? ¿Será que de veras hay fantasmas? No creo, pero no. No. Él estaba empezando a creer que muy probablemente sí pasaba algo. Dijo, no voy a dejar que me gane el miedo. No voy a estarme imaginando cosas porque si no después ya no voy a estar a gusto. Él decidió que no era nada, que era simplemente su imaginación. Y pasó el tiempo y él seguía escuchando aquellos ruidos. Pero se ponía cada vez más atento hasta que se dio cuenta que todos los ruidos provenían de allá del lienzo antiguo. Dijo, Chihuahua. Nunca se me ha ocurrido asomarme ahí. No sé a qué ande alguien escondido por ahí. Fue a asomarse, pero ahí no había nada. Pero al cruzar aquella puerta y estar dentro del corredero de aquel lienzo, sintió que le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo. La piel se le puso chinita, los pelos se le erizaron. Empezó a caminar y de repente escuchó un ruido que hizo que la sangre se le fuera hasta los pies y empezó a voltear hacia todos lados. Cuando él se dio cuenta estaba a medio corredero. Era la misma distancia hacia una puerta y hacia la otra, hacia la entrada y hacia la salida. Él pensó, ¿para dónde le doy? Empezó a sentir un miedo muy intenso y la necesidad de salir corriendo de ahí, de ese lugar. Pero volteaba hacia el frente y no miraba absolutamente nada en medio de la oscuridad. Volteaba hacia atrás y ahí estaba el regresadero donde normalmente en aquella época metían los toros para seleccionar el que iban a colear. No sabía para dónde darle. Al último corrió, se trepó a la barda, brincó y salió del otro lado. Decidió atravesar la barda, decidió brincarla. Ya estaba ahí, junto a su cuartito. Se metió corriendo, agarró un cigarro, lo prendió y se puso a fumar. Lo último que hizo fue asomarse a la puerta, pararse ahí, en el marco de la puerta de su cuartito y tratar de pensar qué fue lo que pasó, qué fue esa sensación, por qué de pronto le dio miedo. Él aparentemente era de esas personas que no le tienen miedo a nada, pero en esa ocasión él estaba sintiendo mucho miedo. Estaba ahí parado en el marco de su puerta cuando de repente alcanza a ver la silueta de una persona que se asoma por encima del lienzo. Una persona que se está asomando hacia él. Una persona que está tratando de verlo a él. Él inmediatamente le grita, ¿quién anda ahí? ¿Quién eres? Aquí es propiedad privada, sal de aquí. Sal de aquí, ¿quién eres? Inmediatamente corrió y de un brinco se trepó al lienzo y aquella persona desapareció. Ahí ya no había nadie. ¿Pero hacia dónde se fue? Es imposible que desaparezca tan rápido, el corredero es muy largo. En cuestión de segundos desapareció. Eso no era humanamente posible. Esto no puede ser posible. ¿Cómo desapareció tan pronto? Oh, Dios mío, por favor. No me asusten. No me asusten, por favor. Se regresó a su cuarto y decidió cerrar la puerta y no hacer caso. Dijo, quien sea que anda ahí, su intención no es robarse un caballo. Yo mejor me encierro. A mí no me importa, no me interesa investigar. Al siguiente día en la mañana, su patrón fue de inmediato a darle órdenes de lo que se iba a hacer en ese día. Lo encontró muy pensativo, muy demacrado, hasta cansado se miraba y le preguntó qué estaba pasando. Oh, patrón, no pude dormir en toda la noche. En serio que no pude dormir. ¿Por qué? Dijo, anoche alguien se metió. ¿Cómo? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste? Te dijo que cuando alguien entre, si llegas a ver algo, me digas inmediatamente para hablarle a la policía. No, patrón. Alguien andaba aquí, pero no pertenecía a este mundo. Casi estoy seguro que no, patrón. No me empieces con tus cosas. Si tú me dijiste que no creías en eso. No, patrón, se lo juro. Se lo juro. Mire, ¿sabe qué? Se asomó por el lienzo. Y yo corrí pensando que iba a ser una persona, pero no, patrón. No, se me desapareció. Ante mis ojos esa persona se esfumó, se difuminó, patrón. Se lo juro, se lo juro. ¿Y sabe qué es lo más malo? Que yo no sé a qué huela el azufre. Yo no sé a qué huela, pero cuando yo me trepé al lienzo,
se me vino un olor bien feo. Y a mí, yo no sé ni por qué, pero yo estoy completamente seguro de que era azufre lo que olía. Es malo, patrón. Es algo malo lo que hay aquí. Es algo muy malo, patrón. No, tiene que tener cuidado, tiene que traer un sacerdote, tiene que protegerse, patrón. Sus animales, su rancho, su familia, todos sus trabajadores nos tienen que proteger, patrón. Hay algo malo aquí, ya cálmate, 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 ¿qué traes? En serio, patrón, en serio, yo sé lo que le digo, lo que hay aquí es malo porque yo no le tengo miedo a nada y anoche yo ya no hallaba ni qué hacer, es más, no me fui, nomás porque me daba miedo salir en la oscuridad, me daba miedo toparme con ese hombre, en serio que nomás por eso no me fui, lo que hay aquí es malo, patrón, mira, ya cállate, no quiero que mi familia te vaya a escuchar, mucho menos las niñas, ¿me oíste? Ya cállate. Voy a buscar la manera de traerte a alguien para que te ayude, para que sean dos, para que no estés solo, pero ya cállate. El patrón sabía porque no era la primera vez que algún trabajador se quejaba. Él sabía que algo malo había ahí en el lienzo, pero pues de tonto y se los decía a sus trabajadores. Ya nadie le iba a querer trabajar. A la siguiente noche le dijo, ¿sabes qué? No he conseguido a nadie, vas a tener que trabajar solo. Pero mañana te prometo que voy a salir especialmente a buscar a alguien que te ayude. No, patrón, yo ya no quiero dormir ahí. Yo ya no quiero, mira, ahí quédate. No salgas del cuarto. No salgas del cuarto a menos de que sea alguien que quiera robar o alguien. Si escuchas ruidos en el lienzo o algo, no hagas caso. Ahí quédate en tu cuarto. Está bien, patrón. Está bien. Ese día por la noche, en la madrugada, decidió salir a dar un rondín. Porque hasta eso era un muchacho muy responsable y él no quería dejar de hacer su trabajo y dijo, no, me voy a echar una vuelta nada más. Y es la única que voy a echar en toda la noche. Nomás me voy a asegurar que los caballos estén bien y me voy a venir a dormir. Y ya no voy a salir en toda la noche. Quédese lo que se quede. Y no me importa. Agarró su linterna y fue a revisar los corrales. Fue a revisar aquellas caballerizas viejas. Se aseguró de que todo estuviera bien. Y regresó a su cuartito. Pero al venir caminando por un lado del lienzo, de aquella barda de piedra, no pudo evitar las ganas, la sensación, la necesidad que él tenía, que él sentía de asomarse para dentro del corredero. Fue y puso el pie sobre una piedra y se trepó al lienzo y se asomó hacia adentro y no había nada. En ese lienzo no había absolutamente nada. Decidió pararse encima del lienzo y caminar. Cuando de repente, allá, en el regresadero, allá donde salían los coleadores, alcanzó a divisar la silueta de una persona parada. Ahí, volteando hacia el fondo del corredero. Era un hombre muy alto, muy delgado y con un sombrero en la mano, un sombrero de charro. Era de complexión, de su cuerpo, era muy parecido a su patrón. Su patrón era un hombre muy delgado y muy alto. Y tenía la costumbre de que cualquier tipo de sombrero que él trajera, ya fuera charro, ya fuera vaquero, del que fuera, de trabajo o del que sea, él cuando se paraba debajo de una sombra o junto a una puerta o entraba a algún lugar, siempre se quitaba el sombrero y lo tenía en su mano. Entonces para él era muy familiar esa imagen de su patrón parado con el sombrero en la mano. Él pensó que era su patrón, se sintió un poquito aliviado. Y se sintió muy contento de pensar que su patrón ahí andaba y que se preocupaba por él. Empezó a caminar muy aprisa por el lienzo. ¡Patrón! ¿Qué anda haciendo, patrón? Buenas noches. ¿Qué anda haciendo? Empezó a caminar y aquel hombre estaba ahí parado, viéndolo muy fijamente, con una mano en la cintura y en la otra el sombrero. Y lo miraba directamente. Él podía ver los ojos, cómo le brillaban. Y él alcanzaba a distinguir que la mirada venía dirigida hacia él. Cuando iba caminando, empezó a sentir sensaciones muy extrañas en su espalda. Se detuvo por un momento y volteó hacia atrás. Miró que había pura oscuridad y volvió a voltear otra vez hacia su patrón. Y ahí ya no había nadie. Ya no había nadie. ¡Patrón, ¿dónde anda? ¡No me asuste! ¡No me asuste! ¿Dónde anda? Empezó a caminar a prisa. Empezó a trotar y al último a correr para llegar de inmediato hacia aquel regresadero, hacia aquel corral. ¡Patrón, no me asuste, no friegue! Al llegar y de hacer cuenta que ahí no había absolutamente nadie, se asustó mucho. Las bardas de aquel regresadero eran muy altas. Era imposible que su patrón hubiera brincado.
cuando están con los toros en el picadero tratando de sacar a aquel animal para que el charro lo siga, ellos tratan de brincar la barda. Ellos tratan de brincar la cerca para salir hacia el otro lado. Es por eso que cuando construyen los lienzos, esas bardas siempre las hacen muy altas para que el toro no alcance a brincar. Entonces es completamente imposible que su patrón se hubiera trepado la barda y hubiera salido de ahí. No se puede, es muy alto. Al darse cuenta que ya no había nada, y al darse cuenta que una vez más adentro de aquel regresadero olía a azufre, empezó a correr a toda velocidad por el lienzo y de un brinco ya estaba del otro lado y se metió a su habitación y ya no volvió a salir. Digo yo, ¿qué fregados ando haciendo? ¿Para qué me sumé? ¿Para qué me trepé al lienzo? Pues ¿qué me pasa? Pero era aquella sensación, aquella necesidad de asomarse. Él no sabía si se sentía atraído o algo lo estaba trayendo hacia el lienzo. Dijo, ¿quién era ese hombre? No puede ser, va a ser el mismo que se estaba asomando por el lienzo el otro día. Decidió salir a la puerta una vez más, pero no, lo invadió el miedo y se encerró. Al siguiente día en la mañana le preguntó a su patrón, oiga patrón, ¿usted anoche anduvo por acá? No. ¿Por qué? No, nomás. ¿Por qué? ¿Ahora qué viste? Pues miré a un hombre ahí en el regresadero y se parecía mucho a usted. Yo pensé que era usted y cuando fui para ver qué andaba haciendo, pues no había nada. Te dije que no salieras. ¿A qué sales, patrón? Dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa aquí en este lugar? ¿Qué es lo que hay aquí en este lienzo, patrón? Dígame, no me voy. No me voy, pero dígame de qué me tengo que cuidar. O dígame para saber a qué atenerme. Mira, este rancho es muy viejo. Este rancho fue construido por allá en el 1700. Y desde aquellos años me platicaba mi papá, que a él le platicaba a su abuelo, que siempre se ha aparecido ese charro aquí. Y sí, como dices tú, dicen que es algo malo. No sé por qué, no sé qué es lo que pase. Se dice que aquí en el lienzo viejo hay un tesoro. Y dicen que ese hombre es el cuidador. Pero yo no sé. La verdad yo no sé, yo nunca lo he visto. De mi familia nadie lo ha visto. Mi papá decía que su papá lo miraba, que algunos de los trabajadores de su abuelo lo miraban. Pero aquí en mi caso, desde que yo soy dueño, solamente algunos de mis trabajadores, incluido tú, son los que lo han visto. No sé por qué. No sé si es algo malo, yo no sé qué sea lo que pase, pero lo que sí te puedo asegurar es que a nadie le ha hecho daño. Entonces preocúpate, yo pienso que si no le buscas, pues no le encuentras. Así es que tú tranquilo, ya te conseguí una persona que te va a venir a ayudar. Tú no te preocupes por eso. Se lo agradezco muchísimo, no se imagina cuánto le agradezco. Muchísimo. En la tarde llegó el otro muchacho, que su único trabajo iba a ser hacerle compañía a este muchacho. Que este muchacho no estuviera solo porque era indispensable, era muy necesario estar cuidando porque en esa zona era donde tenían los caballos más caros, los caballos bailadores. Entonces era completamente necesario que hubiera una persona vigilando ahí. Estaban los dos muchachos juntos y aparentemente las cosas se pusieron peor. A este ser o a esta persona que se manifestaba en el lienzo no le gustó muy probablemente que hubiera otra persona. Ese mismo día en la noche empezaron a escuchar que arrastraban cadenas adentro del lienzo, donde normalmente el charro seguía al toro. Se escuchaba que arrastraban cadenas. ¡Ah, caramba! Este muchacho, al sentirse acompañado, dijo, vente, vamos a ver qué es. Vente, vamos a asomarnos. Aquel muchacho estaba invadido de miedo. Dijo, no, asómese usted, ¿qué hago? Pues si para eso lo contrataron. ¿Cómo que vaya usted? Pues tiene que ir conmigo. Para eso lo contrataron. No me salga con que no va a ir. Véngase, vamos. Al cabo, pues, somos dos. Véngase. Somos 2 contra 1. Fueron y se asomaron al lienzo. Al no ver nada, decidieron entrar por la puerta grande, por donde normalmente entraban los charros a caballo. Al abrir la puerta y voltear hacia el final del corredero, se dieron cuenta que ahí estaba ese hombre parado a la pura mitad del corredero, volteando hacia enfrente. Y lo vieron cómo se acomodó su sombrero ancho, su sombrero de charro.
le brillaban los ojos, pero como si fueran carbón ardiendo, como si fueran carbón al rojo vivo. Al verlo, aquel se echó una carcajadota, pero era una carcajada horrible, horrible, como de un ser maligno. Los dos sintieron un escalofrío que les recorrió todo su cuerpo, la sangre se le fue hasta los pies, sintieron que se iban a desvanecer, sintieron que se iban a desmayar y salieron inmediatamente corriendo de aquel lugar. Al salir de la zona de los corrales hacia la casa grande, este muchacho se da cuenta que su nuevo compañero no está, se quedó atrás. Fue y le tocó la puerta al patrón y regresó a buscar a su compañero. Al regresar hacia el lienzo lo encontró ahí en la entrada del lienzo, desmayado. Su patrón llegó detrás de él, le preguntó qué era lo que pasaba. No, patrón, usted dice que no es malo, usted dice que no le ha hecho nada a nadie, pero yo hasta hoy trabajo, discúlpeme mucho, pero hasta hoy trabajo. Entre los dos hicieron reaccionar al otro muchacho. El otro muchacho, en cuanto se levantó, en cuanto volvió en sí, completamente asqueado del lugar, le dijo: lléveme inmediatamente para el rancho. Lléveme para el rancho, yo no quiero estar aquí. ¿Pero por qué? Que me lleve para el rancho, yo no quiero estar aquí. ¿Pero qué te pasó? Si venías corriendo detrás de mí. ¿Qué te pasó? Que me lleve para el rancho, que yo no quiero estar aquí. Inmediatamente, lléveme, si no me voy caminando. Tranquilo, muchacho, tranquilo, vamos para llevarte. Lo subieron a la camioneta. Se fueron los dos con el patrón. Tampoco mi amigo quería saber nada del rancho. Se fueron de ahí. Le trataban de preguntar a este muchacho por qué se desmayó, qué fue lo que vio, por qué tenía tanto miedo. No le sacaron ni una sola palabra. Mi amigo me platica, fue la primera vez que él experimentó algo así. Él ha escuchado las historias del charro negro y él dice que para él probablemente o era el charro negro o era algún ánima que estaba protegiendo algún dinero. Pues en aquellos tiempos de la revolución, los hacendados se llevaban a un trabajador, lo ponían a escarbar para esconder aquel tesoro y para que no fuera a decir o para que no fuera a sacar aquel dinero, desgraciadamente le arrebataban la vida y quedaba ahí sepultado junto con el dinero. Y por lo regular dicen que es quien se manifiesta protegiendo aquel dinero. Entonces él dice que muy probablemente es el cuidador de aquel tesoro, de aquel dinero que hay sepultado ahí en el interior de ese lienzo, muy probablemente. Pero me dice pues que él no volvió. Él no volvió a ese rancho, fíjense, y en aquella época que él me lo platicó yo no me dedicaba a esto. Yo nada más andaba grabando eventos, pero me hubiera gustado mucho ir a conocer ese lienzo. Tal vez quedarme en aquel cuartito donde él dormía y salir de noche a recorrer aquel lienzo, ¿se imaginan? Sería algo muy interesante, pero él no quiere volver a saber nada de ese lugar y nos dice que su patrón pues no le gusta que se sepa esta historia porque luego la gente no le quiere trabajar. Entonces pues es completamente imposible llegar a este lugar. Es por eso que mi amigo me pidió pues que no dijera su nombre ni el lugar exacto donde está este rancho privado. Un lienzo muy viejito, me doy cuenta porque veo que pues las bardas, el lienzo, la cerca pues está hecha de tierra. Miren, la piedra está pegada con pura tierra, que es el trabajo que se hacía en el tiempo de las haciendas. En aquella época no lo hacían con cemento porque pues todavía no había. Entonces quiere decir, mi gente, que este lienzo pues fue construido hace muchísimos años, por lo menos unos 80, 100 años. Yo sí le tanteo que muy probablemente haya sido construido este lienzo. Y yo pienso que todavía hace un tiempo lo usaban porque a pesar de que las bardas ya están ladeadas, allá de aquel lado pues ya se cayó. El corredero es acá por de este lado. Aquí era el corredero, aquí era donde corrían los charros siguiendo al toro, por lo que alcanzo a ver. Y de este lado pues ya eran corrales. Era el regresadero por donde metían los toros, yo me imagino, ¿verdad? Y pues ya más bien como que los estuvieron utilizando como corrales también, igual que allá, porque pues miren, aquí hicieron estos comederos para que comieran. A lo mejor aquí metían vacas. Pues bueno, mi gente, quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Por favor, denle like al video, compártanlo por favor para que más personas conozcan estas historias y pues para cada vez llegar a más lugares, conocer nuevas historias y tal vez conocer nuevas personas que nos platiquen sus vivencias. Pues bueno, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.